Buenas noches, mi nombre es Isabel Julcavanto, soy médico residente de la especialidad de medicina intensiva del Hospital María Auxiliadora. El día de hoy les traigo un tema relacionado eh, a lo que son estrategias de ventilación mecánica protectiva. Muchos de los pacientes que ingresan a la UCI, son más del 50% ingresan a un ventilador mecánico. Pero ese ingreso al ventilador mecánico no es inocuo, así como los medicamentos que se les ofrece, tanto como los vasopresores como los antibióticos, tienen efectos secundarios y pueden causar más lesión al pulmón que ya de por sí entra lesionado. Primero vamos a una pequeña definición. Vamos a hablar acerca de lo que es el síndrome de dificultad respiratoria agudo, que va a ser definido como una lesión pulmonar, inflamatoria, difusa, que va a estar caracterizada por el aumento de la permeabilidad vascular y la pérdida de la aireación pulmonar. Ya en el 2012 se hizo un consenso para poder definir a qué iban a llamar síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces se tomaron cuatro parámetros. Dentro de eso era el tiempo de enfermedad, ¿no? En cuánto tiempo aparecía, y la aparición del cuadro clínico se presentaba en un promedio de 7 días. Con respecto a la valoración radiológica, se tomaba en consideración lo que eran las opacidades bilaterales, que no eran explicadas por otras causas, como derrames, colapsos lobares, pulmonares o nódulos. El origen del edema no estaba relacionado con alguna falla cardíaca, y la oxigenación también se clasificaba de acuerdo a los valores de PAFI, teniendo un PIB más de 5 centímetros de agua. Entonces hablábamos de que era leve cuando teníamos un PAFI de 200 a 300 milímetros de mercurio, moderado cuando era de 100 a 200 y severo cuando es menor a 100 milímetros de mercurio el PAFI, con un PIB mayor a 5 centímetros de agua. Ahora es importante conocer las estrategias que existen para poder brindar una ventilación mecánica protectiva. El mismo hecho de que el paciente está conectado al ventilador mecánico ya genera un estrés en el tejido que ya de por sí está lesionado. Entonces, es por eso que también se habló acerca de las lesiones asociadas al ventilador mecánico, como son los barotraumas, volutrauma, biotrauma y ateletrauma. Em, es por eso que es importante conocer qué parámetros debemos manejar para poder hablar de una ventilación mecánica protectiva. Primero hay que saber qué tipo de ventilador mecánico, o bueno, qué tipo de modo ventilatorio debe usar ese paciente. Los estudios recomiendan, según la última guía clínica del ARS del 2021, ellos recomiendan que el modo ventilatorio que debería usarse es el modo asistido controlado por volumen, porque tiene menor distensibilidad y no tiene tanto cambio al momento de la resistencia de las vías respiratorias. Y se ha demostrado que en los pacientes con ARS que reciben una ventilación en modo asistido controlado por volumen, tienen menos días en ventilador mecánico y tienen menos mortalidad, ¿no? Es por eso que se recomienda este modo ventilatorio para los pacientes con ARS. Ahora, con respecto a los volúmenes corrientes, se ha estudiado durante mucho tiempo cuál sería el volumen apropiado para cada paciente, ¿no? Entonces, primero hay que hallar el peso ideal, que es con el que se va a trabajar para poder brindarle los volúmenes corrientes. Abajo en la base hay un cuadro donde hay dos fórmulas para poder hallar el peso ideal. Entonces, en base al peso ideal del paciente, podemos ver que
hablamos de ventilación mecánica protectiva cuando los volúmenes corrientes van a oscilar entre 4 a 8 y hablamos de ultra protectiva cuando sería de 4 a 6 milímetros de mercurio. Eso está relacionado con menor mortalidad y también menores días de ventilador mecánico, según la guía práctica clínica del ARS 2020. Otro parámetro que hay que tener en cuenta es la presión meseta, que va a estar relacionada sobre todo a la presión que va a ser aplicada al final de la inspiración sobre los alveolos. Y esta presión la vamos a medir haciendo una pausa inspiratoria, donde tenemos esa línea que se continúa con la flecha naranja. Esa va a ser la presión eh, más real cercana del alveolo y deberíamos tenerlo dentro de sus valores normales. La guía clínica del ARS 2021 recomienda que debería ser con un tope de máximo de 30 centímetros de agua, pero la guía del 2020, la sobre ventilación protectiva, habla de que lo ideal es que tenga una presión meseta menor a 28 para poder hablar de ventilación mecánica protectiva. Ahora, si salimos de esos valores, es probable que tengamos consecuencias, como por ejemplo que el paciente haga su barotrauma o que empiece a retener CO2 y después de la retención de CO2 se presente la acidosis respiratoria. Otro parámetro importante es el tema del PIB. Nosotros sabemos que los pulmones, no todos los alveolos están abiertos, van a haber alveolos que estén colapsados y otros que estén abiertos de acuerdo al PIB que se le ofrezca al paciente. Hasta la fecha, a pesar de todos los estudios que se han ido presentando en el síndrome de distrés respiratorio agudo, no existe un PIB ideal para los pacientes con falla respiratoria. O sea, cada paciente es distinto y debería darse el PIB de acuerdo a el problema de base. Eh, se, ha, se ha visto que los pacientes que se les brinda un PIB, es probable que cuando tenga un PIB por encima de 15 ya empiecen las alteraciones hemodinámicas, ¿no? Entonces, el mismo hecho de que nosotros subamos o bajemos muy rápido los valores de PIB, corremos el riesgo de que se altere el FIO, o sea, que se altere el FIO y también presente un cuadro de desreclutamiento que sería contraproducente para ese paciente que prácticamente está trabajando con un pulmón rígido, un pulmón eh, que funcionalmente estaría disminuido en un gran porcentaje, ¿no? Entonces, el estudio ARTNET, ellos estudiaron la posibilidad de darles PIB de acuerdo a un FIO ya establecido. Entonces hicieron un cuadro donde dijeron, pacientes con FIO de 30% se les va a dar un PIB de 5, 40% PIB de 5. Y así fue subiendo hasta que llegaban a los pacientes con FIO 100%. Y como vemos acá, el pico los valores de PIB son realmente altos, ¿no? Son de 15 a 24. Es importante tener en cuenta eso. Pero, como les digo, o sea, el hecho de darle PIB a un paciente eh, va a influenciar en la misma enfermedad que lo llevó al ventilador mecánico, podría alterar las variables hemodinámicas y podría lesionar también de forma directa los alveolos. Por eso hay que tener en cuenta eso. Pero como les digo, no existe todavía un PIB ideal. La presión de conducción se va a referir sobre todo a la diferencia que existe entre la presión plató y el PIB. Esta va a ser una variable mecánica que, según los últimos estudios, está muy relacionada con la mortalidad de pacientes con insuficiencia respiratoria que ingresan a ventilador mecánico. Entonces, dentro de los últimos años, 2020 y 2022, se ha hablado de que podemos manejar un driving, una presión de conducción
que debería ser como un tope máximo de 15 centímetros de agua, pero lo ideal que recomiendan es que debería ser de 13 centímetros de agua. La potencia mecánica. La potencia mecánica es una variable que se está estudiando en los últimos años, que aún está en discusión. Hay estudios que dicen que es favorable para los pacientes, otros que es desfavorable. Pero lo cierto es que la potencia mecánica va a ser la cantidad de energía que va a ser transferida de el ventilador mecánico hacia el sistema respiratorio en unidad de tiempo. Ya, los valores que se han encontrado como punto de corte son de 17 joules por minuto. Los pacientes que tengan por encima de 17 se asocian a mayores cuadros de mortalidad. La fórmula la tenemos ahí, es una fórmula extensa, ¿no? Que conlleva una variable ya establecida de 0.098 por una frecuencia respiratoria por el volumen tidal entre un valor que va a salirte el PIB menos plató entre 2 menos pico. Es importante tenerla en cuenta, aún está en estudio, pero es una variable que ha demostrado que se puede relacionar con mayor mortalidad cuando está por encima de 17 joules por minuto. Y esas son las variables que debemos tener en cuenta cuando ingresamos un paciente a ventilador mecánico para soporte. Hay que saber que toda maniobra que se realice en UCI o ya sea en pacientes que estén en UCIs coronarias o los neumólogos que manejen ese tipo de pacientes en ventilador mecánico, saber que deben buscar una meta, porque si no llegan a sus metas apropiadas, es probable que en vez de ayudar a ese paciente, eh, dándole el soporte apropiado, causemos mayor lesión en un pulmón ya injuriado. Muchas gracias.